Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a ver el quinto tema del curso de geometría, los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. Cuando nosotros hablamos de ángulos verticales, van a ser aquellos ángulos que están contenidos en el plano vertical, formados por la línea visual y la línea horizontal, que parten de la vista del observador. Dependiendo de esto, los ángulos verticales van a ser ángulos de elevación o ángulos de depresión. Por ejemplo, el ángulo de elevación va a ser aquel ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal. Por ejemplo, aquí tenemos al observador, tenemos la línea horizontal y tenemos la línea visual. Entonces, el ángulo de elevación va a ser aquel ángulo que se encuentra entre la línea horizontal y la línea visual. En este caso, el avión está encima del observador, por lo tanto, el observador tiene que elevar la vista. Por eso se llama ángulo de elevación. Entonces, recordemos, siempre los ángulos se van a formar por el eje horizontal y la línea visual, ya sea el ángulo de elevación o sea el ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo de depresión también va a estar formado por la línea horizontal y el eje visual o la línea de mira, cuando el objeto se encuentra debajo de la línea horizontal. Por ejemplo, aquí el observador se encuentra en una montaña y está divisando un barco a lo lejos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí. Tenemos la línea horizontal y la línea visual que se traza desde el ojo del observador. Entonces hay que tener cuidado en dónde vamos a colocar nuestro ángulo. Muchas veces nos equivocamos en los ejercicios porque en algunos ejercicios solemos colocar, por ejemplo, el ángulo. Si colocamos el ángulo en esta posición, ya estaría erróneo. Por ejemplo, acá tenemos una observación, ¿no? Me dice, al ángulo formado por dos líneas de mira se le denomina ángulo de observación o de visibilidad. Por ejemplo, acá tenemos una línea horizontal y tenemos dos líneas de mira. Acá hay que corregir, la línea horizontal es la de acá, línea horizontal. Y acá tenemos dos líneas de mira. Hay que borrar esto de acá. Tenemos dos líneas de mira. En algunos ejercicios, y es lo que se suele utilizar más, por ejemplo, se habla de un edificio, ¿no? O de una casa. ¿Qué sucede en esta casa? Si el observador divisa lo más alto de la casa, esta sería nuestra línea de mira y nuestra línea horizontal sería esta. Entonces, el ángulo de elevación sería, supongamos, un alfa. Pero también me dicen que el observador también está observando que en la parte superior de la casa hay una bandera. Entonces, el observador también divisa lo más alto de esta bandera. Entonces, aquí tenemos dos líneas de mira. Y me dice que al ángulo formado por estas dos líneas de mira se le llama ángulo de observación o ángulo de visibilidad. ¿Ok? Ahora, en los ángulos de elevación y los ángulos de depresión se suele utilizar también los ángulos notables.
Por ejemplo, aquí en el ejercicio 1 vemos que trabajamos con el triángulo de 37. En el triángulo 2 también vamos a trabajar con el ángulo de 53 y 37. Eh, ¿Ves? Siempre son ángulos conocidos. En el ejercicio 3 también tenemos ángulo de 53. Ejercicio 4 tenemos ángulo de 30 y 60. Siempre se trabaja con ángulos conocidos. Acá me ha faltado colocar las actividades de extensión. No, aquí están 7 y 11. Ok. Hoy día voy a repartir algunos ejercicios para que los puedan resolver. A ver, el ejercicio número 1 lo va a resolver Aarón. El ejercicio número 2 lo va a resolver Diego Rodríguez. El ejercicio número 3 lo va a resolver Guadalupe. El ejercicio número 4 lo va a resolver Karina. El ejercicio número 5 lo va a resolver Lucero. El ejercicio número 6 lo va a resolver Santiago Olivares. El ejercicio número 7, no, el ejercicio 7 está quedando como extensión. El ejercicio número 9 lo va a resolver Silvana. Y el ejercicio número 10 lo va a resolver Yuleini. Ok, vuelvo a repetir. Ejercicio 10 Yuleimi Ramos. Ejercicio 7 Silvana. Ejercicio 6 Santiago. Ejercicio 5 Lucero. Ejercicio 4 Karina. Ejercicio 3 Guadalupe. Ejercicio 2 Diego Rodríguez. Y ejercicio 1 Aarón. Dime, Silvana. Profesora, ¿se lo tenemos que mandar al interno o Solamente cuando tengan la respuesta los envían por los mensajes la, del... re- la respuesta nomás tenemos que enviarla entonces? Solamente la respuesta por aquí por los mensajes del Zoom. A ver, les doy unos minutos para que vayan resolviendo. Si alguien más quiere participar, me escribe para asignarle un ejercicio. Diego es el ejercicio número 2. Para arriba. Los griegos.
Karina, el ejercicio número 4. Listo, terminé. Ok. ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos resolviendo el ejercicio del lucero. Si es que no pueden encender sus audios,
Pueden ir mandando sus respuestas por los mensajes del Zoom. Ahora tenemos el ejercicio número 5. Me dicen que un gorila de 3 metros de altura, tenemos aquí un gorila de 3 metros de altura, observa la base de un árbol, observa la base de un árbol, supongamos que aquí está nuestro árbol, con un ángulo de depresión de 30 grados y la parte superior con un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces aquí hay que tener cuidado. Recordemos que el observador, supongamos que está aquí, ¿no? El ojo del observador está aquí. Entonces el eje horizontal siempre pasa por el eh, ojo del observador. Entonces este sería nuestro eje horizontal. Entonces, a mí siempre me dicen que el ángulo de depresión o el ángulo de elevación se forma con el eje horizontal y el ángulo de mira, ¿no? El eje de mira o el eje visual. Entonces, primero, el ángulo de depresión estaría ubicado en esta posición, el eje de mira y el eje horizontal. Y luego me dicen que el ángulo de elevación con el que observa la parte superior del árbol es 60 grados. Por lo tanto, este angulito de aquí mide 60 grados. Ahora aquí nosotros tendríamos un triángulo rectángulo. Entonces, si esto mide 30, el ángulo que faltaría en esta posición sería 60 grados. Y aquí ya tenemos nuestro ángulo de 30 y 60. Entonces, sabemos que si a 30 se le opone K, a 60 se le opone K raíz de 3, ¿no? Sería K raíz de 3. Y entonces aquí nosotros tendríamos que este segmento horizontal también va a valer 3 raíz de 3. Y aquí también tenemos un triángulo de 30 y 60. Entonces, la altura del árbol, nosotros ya tendríamos esta altura. Esta altura es 3 metros. Nos estaría faltando esta otra altura, que lo vamos a calcular con este ángulo de 30 y 60, con este triángulo rectángulo. Si a 60, aquí estaría ubicado 30 grados. A 30 se le opone K, a 60 se le opone K raíz de 3. Entonces, aquí tendríamos 3 raíz de 3 por raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y 3 por 3 es 9. 9 metros. Por lo tanto, la altura del árbol es 12 metros. Dime, Silvana. Profesora, ¿son 20 metros en mi ejercicio? Su respuesta. A ver, ahorita lo resolvemos. Dame un momento, voy a ir en orden con los que ya han ido respondiendo. A ver, luego tengo a Diego, 47. A ver, veamos, el ejercicio número 2. En el ejercicio 2 me dice que desde lo alto de un faro se observa un barco con un ángulo de depresión de 53 grados. Entonces aquí nosotros tenemos que trazar nuestro eje horizontal y tenemos nuestro eje de mira. Entonces, con el eje horizontal y el eje de mira, me dice que se está formando un ángulo de depresión de 53 grados. Me dice que calcule la altura del faro. Entonces aquí
nos faltaría el ángulo de 37 grados. Y aquí tenemos nuestro triángulo notable de 37 y 53. Y nosotros sabemos que nuestro ángulo de, voy a colocarlo en la misma posición, 37 y 53, sus lados están en razón de 3, 4 y 5. Entonces, 36 es como si fuera 3K. 36 es como si fuera 3K. Entonces, K vale 12. Entonces, la altura del faro vale 4K. Si K vale 12, la altura vale 4K. La altura, si K vale 12, sería 48 metros. A ver, el ejercicio de Karina. El ejercicio número 4. Me dice que una persona de 2 metros de altura observa la base de un poste de luz con un ángulo de depresión de 30 grados y observa la parte superior con un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces tenemos aquí una persona que tiene 2 metros de altura. Me dice que observa la parte, la base de un poste de luz. Ok, supongamos que aquí está la base. Aquí está mi poste de luz. Pongamos. Y también observa la parte superior. Y aquí nos está faltando el eje horizontal. Ya está. Entonces nosotros ya sabemos la medida de este punto hasta este punto vale 2 metros. Entonces nos falta hallar desde este punto hasta este punto. Ahora, me dicen a mí que el ángulo de depresión es 30 grados. O sea que aquí tenemos 30 grados y el ángulo de elevación es 60 grados. Por lo tanto, aquí por ángulos alternos o internos, aquí este angulito también valdría 30 grados. Entonces estamos en el triángulo de 30 y 60. Sabemos que si a 30 se le opone K, en este caso K sería 2, a 60 se le opone K raíz de 13. Por lo tanto, el ancho, la distancia de esta persona hasta el poste sería 2 raíz de 3. Ahora, la medida de este segmento también sería 2 raíz de 3. Vamos a colocarlo de otro color. La medida de este segmento sería 2 raíz de 3. Ahora, en este triángulo, aquí está el ángulo de 30. Si a 30 se le opone K, a 60 se le opone K raíz de 3. K entonces sería 2 raíz de 3 por raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3, 3. 3 por 2, 6. Tenemos aquí 6 metros. Por lo tanto, la altura del poste es 8 metros. Muy bien, Karina. Muy bien, Diego. Muy bien, Lucero. ¿Quién más me falta? Yuleimi. A ver. mm, el ejercicio 10. Pasamos al A mí, ejercicio. el mío. Sí, un momento, un momento. A ver, el ejercicio 10 tenemos aquí. Me dice desde un punto en el suelo, aquí está el punto, situado entre dos muros de 6 y 8 metros de altura. Entonces la altura de este
muro es de 6 metros y la altura de este otro muro es de 8 metros. Me dice, se observa sus puntos más altos con ángulos de elevación de 37 y 53 respectivamente. Entonces, uno de estos ángulos es de 37 y el otro es de 53 grados, respectivamente. Me dice que calcula la distancia entre los puntos más altos de los muros. O sea que yo quiero calcular esta distancia. Me dice, calcula la distancia entre los puntos más altos de los muros. Entonces, yo para hallar esta distancia necesito saber esta longitud y necesito saber esta longitud. Pero esta longitud ya la sé, porque si todo esto vale 6, la diferencia va a medir 2 metros. Entonces, a ver, lo coloco de otro color. Esta distancia vale 2 metros. Entonces, para aplicar Pitágoras nos faltaría el ancho. Y aquí solamente aplicamos Pitágoras. Tenemos el triángulo de 37 y 53. A 37 se le opone 3K, ¿verdad? A 37 se le opone 3K. Entonces, K vale 2. Y a 53 se le opone 4K. Es decir, se le opone 8. 2 por 4, 8 metros. Ahora, en el caso de 53, a 53 se le opone 4K. Entonces, K en este triángulo vale 2. Y a 37 se le opone 3K. 3 por 2, 6. 6 metros. Entonces, el ancho es 14 metros. Y a mí me piden la distancia entre los puntos más altos de los muros. Entonces, la distancia va a ser igual, distancia al cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 2 al cuadrado. Distancia, aquí nos va a quedar, tenemos que sumar 14 por 14, que es 196, más 4 sería 200, ¿no? 196 más 4, distancia al cuadrado es igual a 200. La distancia entonces es raíz cuadrada de 200, que también lo podemos escribir como 100 por 2, y esto lo escribimos como 10 raíz de 2 metros. Ahora sí pasamos al ejercicio de Silvana, el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 me dicen, desde la base y la parte superior de un poste, se observa la parte superior de un edificio. A ver, veamos. Supongamos que tenemos nuestro poste. Tenemos nuestro poste. Y me dice que desde la base y desde la parte superior se observa la parte superior de un edificio. Vamos a tener por aquí un edificio. Un edificio. Pongamos algo así para identificar que es un edificio. Entonces me dice que desde la parte inferior y desde la parte superior se observa la parte más alta de nuestro edificio. Me dice con un ángulo de elevación de 60 y 30 respectivamente. Entonces, tenemos primero que el ángulo de la parte
inferior hacia la parte superior es de 60 grados. Y tenemos que el otro ángulo de elevación es de 30 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Me dicen que la altura del poste es 8 metros. Entonces aquí tenemos que aplicar también triángulo notable de 30 y 60. Recordemos que nuestro triángulo notable de 30 y 60, supongamos que 60 hasta acá y 30 acá, a 30 se le opone k, a 60 se le opone k raíz de 3 y la hipotenusa es 2k. Entonces tenemos aquí que el poste mide 8 metros. Vamos a darle una constante entonces. Supongamos que a 30 se le opone k, entonces la medida de aquí hasta aquí sería k, y a 60 se le opone k raíz de 3. Entonces la medida de esto sería k raíz de 3. Para el ángulo, para el triángulo que está en la parte superior. Ahora, para el triángulo de 30 y 60, sabemos que este ancho con este ancho son iguales. Entonces aquí tenemos k raíz de 3. Ahora, en este otro triángulo, nosotros tenemos aquí un ángulo de 30 grados. A 30 se le opone una constante, que es en este caso k por raíz de 3. A 60 se le opone k por k raíz de 3. Entonces, toda esta altura, o sea, la altura del edificio, va a ser k raíz de 3 por raíz de 3. Y esto es igual a 3k. Entonces, si nosotros tenemos que la medida de aquí a aquí es k y todo vale 3k, entonces esta altura es 2k. Pero esta altura, 2k, es la misma altura que la del poste. Por lo tanto, 2k es igual a 8. K entonces, que es la constante, vale 4. Y a mí me piden calcular la altura del edificio, que sería 3k. Entonces, h, que es la altura del edificio, que es 3k, si k vale 4, sería 3 por 4, 12 metros. A ver, antes de continuar, voy a tomar asistencia un momento. Aquí para ángulos de elevación y de depresión tenemos que manejar ya muy bien los triángulos notables. Si no manejamos bien los triángulos notables, ahí es que se nos va a complicar un poco. Pero si es que repasamos y ya sabemos cuáles son en qué proporciones están nuestros triángulos notables, sabemos diferenciar los ángulos notables también, entonces va a ser un poco más fácil. Listo. Ya estaría el ejercicio 9.
Pasamos al ejercicio número 3. En el ejercicio 3, vamos a resolverlo acá al costado. Me dice, a 150 metros de la base de una torre, se observa la parte superior con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcula la altura de la torre. Tenemos entonces nuestra torre. Me dice que a 150 metros de la torre, acá tenemos 150 metros. Si se corta el enlace, nos volvemos a conectar. Me dice que a 150 metros de la base de una torre, se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcula la altura de la torre. Entonces aquí tenemos que aplicar triángulo notable de 37 y 53. Aquí es como si estuviera el ángulo de 37 grados. A 37 se le pone 3K. 3K es igual a 150. K es igual a 50. Listo, entonces aquí teníamos que K es igual a 50. Y a mí me piden hallar la altura de la torre. Y la altura de la torre sería igual a 4K. Entonces, 4K es igual a 200 metros. ¿Qué sería la altura de la torre? Luego tenemos el ejercicio número 2. Me dicen que a 28 metros del pie de un poste, aquí está el poste, a 28 metros de él, la elevación angular para lo alto del mismo es 37 grados. Calcula la altura del poste. Entonces aquí tenemos el ángulo de 37 grados. Tenemos que calcular la altura del poste con el triángulo notable de 37 y 53. A 37 se le opone 3K y el adyacente es 4K. 4K entonces es igual a 28, K es igual a 7. Y a mí me piden calcular la altura. La altura entonces es igual a 3K y K vale 7. La altura es igual a 21 metros. Ya estaría el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. Faltaría el ejercicio 6.
En el ejercicio 6 me dicen que desde la parte superior de una torre, que está la torre, se observan dos piedras en el suelo con ángulos de depresión de 57 y 30 y de 53 y 37 grados, y la altura de la torre es 12 metros. Calcule la distancia entre las piedras. La altura de la torre me dicen que es 12 metros. Recordemos que el eje horizontal siempre se traza desde donde se está observando. Entonces, este va a ser mi eje horizontal, obviamente. Entonces, tenemos nuestro eje horizontal. Me dice que se observa con un ángulo de depresión de 37 grados y 53 grados. Entonces, tendríamos primero aquí nuestro ángulo de 37 y todo esto que está aquí, todo, voy a escribirlo un poco más pequeño entonces. El primer ángulo de depresión que tenemos es el de 37 grados y el segundo es de 53 grados. Entonces nosotros vamos a tener dos triángulos notables. Y en ambos ya tenemos la altura, sino para no confundirnos lo voy a colocar aquí, ambos triángulos notables. Primero tenemos el de 37 y aquí tenemos el de 53 grados. Entonces, para el de 37, tenemos aquí que su altura mide 12 metros. Es decir, que a 37 se le opone 12 y a 37 se le opone 3K. Entonces, en el primer triángulo, K es igual a 4. Y a 53 se le opone 4K. Es decir, que se le opone 16 metros. Ahora, en el triángulo de 53, la altura también es 12 metros. Pero en este caso, 12 es igual a 4K, porque a 53 se le pone 4K. 4K es igual a 12, K es igual a 3. Por lo tanto, aquí que está 37, a 37 se le pone 3K, es decir, se le pone 9 metros. Entonces, la distancia desde este punto hasta este punto es de 16 metros. Vamos a escribirlo con rojo, a ver. Toda esta distancia es de 16 metros. Y la distancia desde la torre hasta la primera piedra es 9 metros. ¿Y a mí qué me están pidiendo hallar? Me piden hallar este X, la distancia de una piedra a la otra. Si todo esto vale 16 y esto vale 9, la distancia entonces de una piedra a la otra es 7. X entonces vale 7 metros. Como les comento, lo que les recomiendo repasar son los triángulos notables. Aprendernos sus proporciones, las proporciones de sus lados, y saber identificarlos, ya sea el triángulo esté, como en este caso, ¿no? De cabeza, volteado, pero necesitamos saber identificar cuáles son los lados que le corresponden a cada uno y en qué proporciones van a estar. Entonces, para ustedes está quedando como tarea el ejercicio número 7 y el ejercicio número 11. ¿Ok? Recuerden que las actividades se envían diariamente. Hoy ya tendrían que estar enviando sus tareas de geometría. Vuelvo a repetir que son el ejercicio 7 y el ejercicio número 11. Miss, Dime.
¿Cuándo van a mandar la nota de los exámenes? Supongo que en estos días. Ok, Ok, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense, que tengan buen día. Nos vemos. Me hice una pregunta. Dime. Esas son las actividades de sesión de evaluación. Son una tarea de vida, ¿verdad? Sí, actividad de Ok. extensión y evaluación siempre son las tareas. Déjame tomar captura. Ok, Gracias, mis. ok, chicos, nos vemos. Cuídense. Cuídense. El 7 nomás es la tarea, ¿no? 7 y 11.